Pamela Bondi ha sido recientemente confirmada como la nueva secretaria de Justicia y ha implementado sin perder un minuto memoranda acerca de la necesidad de no renovar financiamiento a ciudades y estados santuarios que obstaculizan a las fuerzas del orden público tales como ICE o Departamento de Seguridad Nacional, su deber de arrestar a inmigrantes ilegales e ingresarlos a centros de detención previa su deportación a países de origen. Las ciudades santuarios no recibirán más financiamiento procedente del Departamento de Justicia y además hemos recibido una advertencia de Tom Honan, zar de las fronteras, que aquellos funcionarios que obstaculicen el servicio de identificación y remoción de inmigrantes ilegales, entre los cuales hay criminales, podrá a su vez ser denunciado y apresado. Ni siquiera los funcionarios públicos están por encima de la ley. El departamento es liderado por Pam Bondi. Además, ha emitido otro memorándum respecto a la eliminación absoluta de los carteles de la droga, que, como ya sabemos, han sido designados por el presidente Donald Trump como organizaciones de carácter ya no terrorista. Será necesario procesar judicialmente a personas que no sean ciudadanas de Estados Unidos por delitos menores, sino que simplemente serán deportados, ya que la prioridad es que el Departamento de Justicia se ocupe de aniquilar, exterminar, apresar, identificar y dar escarmiento a capos, líderes, gerentes y demás responsables del tráfico ilícito de drogas y personas. Hemos observado cómo tanto en México como Estados Unidos se ha militarizado la frontera. Los carteles de la droga durante estas últimas semanas han observado cómo el tráfico de personas ha disminuido en un 90% hacia los Estados Unidos, que se ha vuelto un país prácticamente infranqueable e imposible de entrar de modo ilegal, y posiblemente también se esté dificultando el ingreso de nuevas drogas, por lo cual arrecia el nivel de violencia en el lado mexicano de unos carteles que cuentan con la complacencia de la presidenta socialista Claudia Sheinbaum. Estados Unidos requiere cooperación de México para lograr la exterminación de los carteles. Si dicha cooperación no es suministrada por el gobierno de México, Estados Unidos podrá efectuar las medidas militares y judiciales que sean necesarias para erradicar de raíz a las organizaciones criminales terroristas, entre las cuales se encuentran el Cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Seguimos aún digiriendo las consecuencias de la financiación por parte de la extinta USAID al 90% de los medios de comunicación de prensa privados, entre los cuales posiblemente hay muchos medios también de Venezuela, tales como EBTV, VPI y periodistas presuntamente independientes afiliados a funcionarios del gobierno interino que fueron beneficiarios durante muchos años de los programas de financiamiento fácil de USAID. Dicha agencia gubernamental, hoy extinta, cuyos últimos estertores han sido reasignados al Departamento de Estado, solía financiar medios de prensa, incluso
tan prestigiosos como Politico o The New York Times para instalar matrices de opinión favorecedoras de los intereses globalistas. También ha sido denunciado que uno de los objetivos del USAID era el derrocamiento de gobiernos y regímenes que no fueran acordes con los intereses de los directivos no electos de USAID. Durante los próximos días observaremos mayor escrutinio e investigación a todos los medios de comunicación privados que no tienen línea editorial propia, sino que seguían directrices de USAID, la cual a su vez no recibía directrices del gobierno de los Estados Unidos, a pesar de haber sido financiada fraudulentamente con el dinero de los contribuyentes. En conclusión, la prensa libre no existe y es recomendable que cuando algún internauta observe con demasiada frecuencia la misma noticia repetida por diferentes medios, será necesario revisar si el medio que intenta difundir esa noticia ha recibido fondos del USAID. Cuando un político de oposición venezolano intente imponer alguna matriz de opinión, es necesario preguntarle a ese político el origen del financiamiento de su suntuoso estilo de vida. Los políticos de oposición venezolanos suelen ser personas acomodadas, acostumbradas a girar instrucciones a las grandes mayorías carentes de recursos económicos a que actúen de modo tal que aseguren la permanencia de las fuentes de ingreso internacionales a las cuales están acostumbradas las dirigencias. Agradecemos enormemente al presidente Donald Trump por haber liberado al planeta de tantas fuentes de corrupción y de tanta prensa manipulada con el único intento de derrocar gobiernos legítimos para instaurar regímenes paralelos o títeres. La prensa tendrá que reinventarse, ya que no dispondrá de financiamientos de dudoso origen o emanados de los contribuyentes estadounidenses, y ya no seguirán emitiendo matrices de opinión falsas. Quizás observemos una disminución en los robots de redes sociales que tanto han fastidiado la libre expresión de internautas serios, individuales que no disponen de dichos ejércitos de robots de redes sociales, ya que cuesta mucho dinero mantenerlas, y el nivel del discurso político a corto plazo debería elevarse. En España se ha desarrollado, gracias a iniciativa del Foro Madrid, una reunión virtual en la cual participó María Corina Machado en representación de Venezuela, quien exigió a la comunidad internacional trabajar por la liberación de Venezuela, mientras los venezolanos nos ocuparemos con mucha paz y mucho amor de desalojar al régimen de Nicolás Maduro del poder. No nos ha quedado claro exactamente a qué tipo de ayuda internacional pudiesen ofrecer los países de Europa, los cuales a su vez suelen efectuar a los Estados Unidos el mismo tipo de planteamientos. Como sabemos, la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, es una multilateral de defensa compuesta en su mayoría por países europeos pichirres que exigen financiamiento de los Estados Unidos para sus actividades a favor de Ucrania y en contra de Rusia. No nos queda claro cómo los países de Europa
pudiesen lograr salidas para Venezuela si ni siquiera han logrado hacer nada por Ucrania, que les queda más cerca. Pero en todo caso, ese fue el destino elegido por María Corina Machado, posiblemente en conjunción con Edmundo González Urrutia, quien se dirigirá a Alemania próximamente, y por consiguiente durante los próximos 5 años y medio los venezolanos observaremos cómo Edmundo González Urrutia y María Corina Machado emprenden rutas cada vez más quijotescas e incomprensibles, escudados en el secretismo de unas estrategias que no sirven. El tema de las elecciones regionales en Venezuela no genera entusiasmo y más bien genera muchísimo rechazo. Dirigentes de partidos políticos minúsculos quiebran la unidad e intentan imponer un clima electoral que no existe. Y vemos aisladamente cómo se intentan posicionar figuras regionales o municipales de los estados Zulia o Nueva Esparta como ejemplo de la descentralización. Cada vez que recibimos un mensaje de ese tipo, es necesario recordar al infractor que está violando la cobranza del triunfo de Edmundo González Urrutia, que le está lavando la cara al régimen de Nicolás Maduro y que está ofendiendo a la oposición abstencionista, que tiene derecho a no votar porque estamos frustrados por la falta de transparencia en la publicación de resultados electorales. Una dirigencia política que pretenda imponer cualquier candidatura a elección de cargo popular será denunciada como promotora de intereses personales, con unas enormes ganas de enchufarse al gobierno para cohabitar con un régimen que se ha quedado más allá de su periodo permisible por la fuerza, y todos sus colaboradores están siendo identificados y eliminados de las listas de distribución confiables manejadas por la oposición. La abstención sí es la solución para terminar de desenmascarar a quienes aún pretenden cohabitar con el régimen tiránico y usurpador. Las nuevas autoridades que sean electas no tendrán independencia de poderes, sino que deberán obedecer lineamientos estrictos desde la usurpación. Otro beneficio de la abstención es que podremos durante los próximos años ir acostumbrando a la ciudadanía que los gobiernos no deberían ser tan importantes como parecen, y que serán nuestras iniciativas privadas de organización ciudadana las que últimamente generarán una salida consensuada y potable, incluso para los mismos oficialistas que están entrampados en seguir apoyando a un régimen que tampoco soportan, pero que no dejan de apoyar tampoco pues la oposición tradicional, tal como nos han demostrado los horrendos financiamientos multimillonarios que recibieron de USAID. Tampoco sirven para nada. Así como en México, la ciudadanía está a la expectativa que los Estados Unidos, liderados por Donald Trump y Pamela Bondi como secretaria de Defensa, ejecuten las acciones de fuerza necesarias para erradicar a los carteles. En Venezuela también estamos esperando que mediante las gestiones de Tom Honan y Kristi Noem en la parte de fronteras nos sea devuelta la población que fue arrebatada del país por liderazgos de oposición que posicionaban narrativas emigratorias e instaron a la ciudadanía venezolana a quebrar las leyes migratorias de los Estados Unidos. Una vez esas personas sean
deportadas de los Estados Unidos mediante el uso de aviones que gentilmente serán enviados a territorio americano por la usurpación, dichos criminales de leyes migratorias serán repatriados y así, una vez logremos restaurar la democracia y la participación política en Venezuela, dispondremos de un capital político más amplio que pudiese favorecer a la mesa de la unidad democrática en venideras elecciones. Pero eso sería a muy largo plazo, pues a corto plazo se impondrá la oposición abstencionista. Para volver a votar en elecciones será necesario corregir serias deficiencias que existen en el Consejo Nacional Electoral, a lo cual nos podremos abocar una vez la ciudadanía pase el guayabo de la mala gestión política suministrada por Edmundo González Urrutia y María Corina Machado, quienes nunca fueron capaces de ejecutar exitosamente el plan. Ya no quedan liderazgos en Venezuela, hemos triturado a toda la oposición, aún falta esperar la fecha de las elecciones regionales írritas. Una vez concluyan las elecciones internas del conglomerado oficial al cual han sido invitados los alacranes, habrá sido cerrada definitivamente la ruta electoral y la ciudadanía venezolana se reagrupará para nuevos liderazgos, nuevas propuestas y nuevos métodos de dirimir nuestras diferencias políticas en un periodo postelectoral, y en este nuevo periodo será necesario construir desde cero un proyecto económico, un proyecto político, un proyecto jurídico, un proyecto médico y un proyecto de relaciones exteriores cónsono con la nueva geopolítica internacional, y ese nuevo proyecto pudiese estar inspirado en los cambios recientes efectuados en Argentina, El Salvador y los Estados Unidos, que son los únicos países en las Américas que están erradicando por completo problemas heredados de administraciones anteriores.